Hola a todos, soy Fernando Danza y esta es la segunda clase, el segundo video correspondiente al módulo 2 del curso Medios e Industrias Culturales. Si en el módulo anterior trazamos los orígenes materiales de la innovación informática, así como su vinculación con aspectos económicos. En el módulo de hoy vamos a explorar la innovación informática y su potencia, que es mucho mayor que otras tecnologías, para vincularse con la cultura, la sociabilidad y también con el individuo, con su subjetividad. La informática, como sostuvimos en el primer módulo de este curso, no se limita a ser una herramienta técnica. Con ella surge una cultura informática marcada por la centralidad del cálculo, la multiplicación de la información, la aceleración de los flujos, la miniaturización de los dispositivos, inicialmente también una computación de tipo personal. La intersección, entre informática, vida social y cultura no es nueva, ya está presente como discusión entre los pioneros del sector, tal como indica la frase de Scolari que pueden ver en pantalla. El interrogante aquí tiene que ver con que si es la informática un mero recurso técnico que nos ayuda a incrementar la productividad laboral, o por el contrario, si la informática está llamada a tener un impacto en la subjetividad, en la intimidad, en la vida familiar, en la educación, en el amor, en las amistades, en el arte y en la política. En este módulo hacemos énfasis en el segundo componente de la pregunta, es decir, en aquella intersección entre informática y cultura, el impacto en la subjetividad, en las formas de relacionarnos y de vivir, ¿sí? Así como también en la constitución de una cultura digital como el marco novedoso de la cultura contemporánea. Si bien vamos a comenzar por las formas en que lo tecno y lo electrónico se constituyeron como cultura, aquí nos interesa finalmente abordar con mayor profundidad aquello que Saddam llama la informática social, que comienza en la década del 90 con la difusión de Internet y gana terreno con las redes sociales durante la década pasada. Entonces, para comenzar el recorrido, volvamos al módulo 1, volvamos a la década del 80, que es la década del auge del cine de ciencia ficción, ¿sí? Con los típicos relatos de guerras futuristas contra las máquinas, ¿no? Estoy pensando en Terminator, estoy pensando en Akira en Japón. Pasando también por la literatura, la estética cyberpunk, el surgimiento y la masificación de los videojuegos. Estas son algunas de las múltiples expresiones en las que el boom de la electrónica y de la informática empieza a mostrar un enlazamiento con el arte y con la cultura. También es la década en la cual comienzan a surgir los nuevos instrumentos electrónicos capaces de producir sonidos sintéticos y sampleados, que dieron origen a la cultura musical que conocemos hoy en día, a la forma de producir música hoy en día, pero en este caso nos interesa cómo fue que esto dio origen a la cultura del techno. Y para entender eso tenemos que volver a la ciudad de Detroit, sobre la cual también hablamos en el primer módulo. Parece que todo sucedió en Detroit. ¿Qué pasaba en esta ciudad mientras las fábricas quedaban vacías? Durante esos años, entre Detroit y Chicago, que son las dos ciudades relativamente vecinas que están señaladas en pantalla, entre estas dos ciudades se produjo una disputa que, si bien tenía un trasfondo económico y una traducción tecnológica, se va a expresar en el ámbito de la cultura, ¿sí? Esta disputa. En los 80 surgen dos estilos de un género musical cuya existencia tuvo muchísimo que ver con la informática y con la electrónica. Me refiero puntualmente a la música electrónica. Mientras en Chicago surgía el house, un estilo mucho más melódico y festivo, alineado con el boom financiero que experimentaba la economía de esa ciudad, en Detroit va a surgir el techno. Lo que ven a la izquierda es la tapa del primer disco de ese género, a la derecha sus creadores. Y la pregunta aquí es ¿por qué empieza a llamarse este género musical de esta manera? Esta música que escuchamos de fondo
es uno de los tracks de Juan Atkins, quien era considerado el padre del techno de Detroit. Atkins leyó La tercera ola de Alvin Toffler a fines de la década del 70. Ese fue un libro que lo marcó profundamente porque describía el pasaje de la sociedad industrial a una sociedad postindustrial basada en la información y las redes, que era un proceso que él estaba viendo frente a sus ojos en la ciudad de Detroit. En ese libro se caracterizaban a dos tipos de personas, ¿sí? Los tecnoutópicos, por un lado, figuras que celebraban el futuro, que traen las olas de innovación, ¿sí? Tenían una visión muy positiva sobre el desarrollo tecnológico digital. Y por otro lado, los tecnorebeldes, quienes subrayaban los efectos negativos sobre el trabajo, la cultura y la autonomía de las personas, así como consecuencias de estas transformaciones. Atkins y los creadores del techno eran personas que estaban, digamos, en el medio de estas dos posiciones. Por un lado eran tecnorebeldes, ¿no? Veían los efectos negativos de las transformaciones tecnológicas, pero por otro lado también tenían una mirada positiva sobre el futuro de estas transformaciones. Veían que la solución y el progreso estaban vinculados a estas transformaciones tecnológicas. Atkins se va a inspirar en esta literatura y va a elaborar una anticipación estética de esa nueva era que él veía caracterizada en el libro de Toffler. Mientras el funk y el soul habían acompañado la era industrial de Detroit, Atkins imaginó que la nueva música debía estar hecha de máquinas, de cálculos y de ritmos electrónicos, así como reflejar un futuro posible, ¿sí? La música como un sonido del futuro. Fue así que acuñó el término techno para describir este nuevo género musical, caracterizado como una cultura sonora atravesada por la informática, la automatización y la aceleración temporal. Era eso lo que intentaba reflejar en los sonidos que producía. El ritmo era fundamentalmente lineal, repetitivo, casi maquínico, ¿sí? Una cadencia racional que evocaba la cadena de montaje, los sonidos, los ritmos de estas fábricas vinculadas a la producción industrial. Estos sonidos no se organizaban en melodías complejas, sino en golpes secos, ¿sí? Semejantes a martillazos contra el metal. Eran los mismos ruidos de la fábrica, pero transfigurados, estetizados. Lo industrial hecho música por el efecto de la nostalgia. Y esta analogía no acaba allí, sino que estos productores, ¿sí? Atkins y el grupo de los primeros compositores del techno no se llamaban a sí mismos músicos, ¿sí? Se consideraban productores. Estos productores montaban escenarios en las fábricas abandonadas, aquellas en las que habían trabajado sus padres, ¿sí? Ya que todos estos eran jóvenes, hijos de obreros desempleados de Detroit. Y del mismo modo que en la línea de montaje, las fiestas, los festivales podían extenderse de 8 a 12 horas y en estos festivales no se vendía alcohol, ¿sí? Es decir, replicaban las reglas de la jornada laboral fabril. Pueden ver una de las invitaciones en pantalla aquí a la izquierda. Mientras en Detroit surgía el techno, en Chicago nacía el house, un género mucho más festivo y melódico que se llevaba muy bien con el éxito que experimentaba la ciudad. La ciudad estaba de fiesta. Chicago vivía un boom a partir de varios factores, entre ellos las nuevas posibilidades que otorgaban las tecnologías de la información, fundamentalmente para un sector de la economía, ¿sí? Que era el de los servicios financieros, característico de dicha ciudad. A su vez, este movimiento artístico estuvo en ambas ciudades, ¿no? Tanto en Detroit como en Chicago, estuvo estrechamente vinculado a otra innovación electrónica e informática de esos años, ¿sí? Las cajas de ritmo. Mientras los sintetizadores modulares de las décadas previas eran máquinas gigantescas que era imposible de... Estas cajas de ritmo se podían transportar en una pequeña valija y su costo era bastante bajo, lo que permitió que unos jóvenes desempleados de Detroit accedieran a ellas. Este es uno de los tantos ejemplos a partir de los cuales podemos comprender el entrelazamiento entre cultura y sociedad con las visiones del futuro y la tecnología, así como de estas, del futuro y la tecnología, con un actor esencial, ¿sí? Con la juventud. Poco a poco empiezan a aparecer cada vez más herramientas que sirven para hacer cada vez más cosas, que inauguran nuevos sectores de la economía, y los jóvenes tienen una inclinación natural e intuitiva
hacia su aprendizaje, a diferencia de los adultos. Esto es importante debido a que transforma la autoridad, transforma el poder, transforma la legitimidad del saber, ya que estos dejan de estar en manos de la sabiduría, de la experiencia que se obtienen con los años, es decir, dejan de estar exclusivamente en manos de los adultos. Bueno, podemos estudiar el devenir de esta relación entre cultura, sociedad y tecnologías de la información desde muchísimos ángulos, desde historias distintas, desde expresiones culturales diversas. Aquí solo tomamos un hilo. Y esas visiones utópicas y distópicas de la década del 80, que creaban narrativas sobre el futuro, de esa relación entre cultura, sociedad y tecnologías de la información, vamos a ver que en los 90 cambian, ¿sí? En los 90 comienza a circular la percepción de que el futuro estaba llegando y de que no se parecía demasiado a lo que habían imaginado en la década del 80. Más que utopías o distopías sobre el futuro, aparece un relato del presente vinculado a las virtudes de la difusión de la computación personal y luego de Internet. De acá en adelante nos vamos a concentrar en la configuración de una informática ya no solo personal, sino social, fundamentalmente en un momento avanzado, ya situados en el siglo XXI, y en lo que Saddam denominó el giro algorítmico. Lo que tenemos es el surgimiento de las redes sociales, que me interesan particularmente en este curso, y un avance en la miniaturización de dispositivos a través de los teléfonos inteligentes. La combinación entre teléfonos inteligentes y redes sociales habilitó nuevas intersecciones entre informática, cultura, sociedad, subjetividad y ahora sí comunicación. En adelante, lo que me interesa es exponer una serie de hitos y de argumentos de diferentes autores que exploran esa intersección. Comencemos entonces por un hito fundamental de la miniaturización. El primer iPhone fue presentado por Steve Jobs el 9 de enero de 2007. Jobs lo definió como un iPod con pantalla grande y controles táctiles, un teléfono revolucionario y un dispositivo de comunicación de Internet, subrayando que no eran tres productos distintos, sino un solo dispositivo integrado. Un nuevo paradigma tecnológico que articulaba comunicación, música, navegación web, video y acceso a redes sociales. Este dispositivo, a su vez, dejaba la cancha armada para la configuración de una economía de plataformas, así como para la batalla entre estas plataformas por capturar la atención de los usuarios, captar datos y monetizar esos recursos. La guerra de plataformas va a tener dos contendientes iniciales, ¿sí? Conocidos por todos nosotros, Google y Facebook, cada uno representando un modelo de arquitectura comercial de Internet. Dado que nuestro interés está puesto en la informática social, aquí nos vamos a concentrar en el camino iniciado por Facebook. ¿Fue Facebook la primera red social? No, sabemos que no lo fue. Sin embargo, fue la que cambió todo. Facebook, desde mi punto de vista, es la piedra basal de la informática social, de la cultura digital del siglo XXI. Su creación marca, a su vez, una transición no reconocida por las empresas tecnológicas, salvo por Apple, ¿sí? Que es que dejan de ser empresas de informática para pasar a ser empresas de comunicación, medios de comunicación. Si Google apostó por una lógica centrífuga, o sea que su buscador nos dirige en 1000 direcciones distintas, es una lógica mucho más abierta, Facebook se construyó a partir de un modelo centrípeto, es decir, cerrado. El objetivo siempre es retener a sus usuarios todo el tiempo posible dentro de la plataforma. En lo sucesivo, lo que vamos a hacer es sintetizar argumentos de diferentes autores que pensaron la sociabilidad, la cultura y la subjetividad a partir de la difusión de estas plataformas centrípetas y abocadas a la interacción social. El primero de ellos es el filósofo italiano Bifo Berardi. En su libro Generación Post-Alfa, él va a analizar el presente a partir del concepto de semiocapitalismo,
Se refiere a un modo de producción donde la transformación material es reemplazada por el flujo de información. En este sistema, el trabajo ya no consiste principalmente en producir objetos tangibles en una cadena de montaje, sino en recombinar signos abstractos mediante una pantalla. Esto implica que la producción se basa cada vez más en el trabajo cognitivo, en la explotación intensiva de la mente. Esta mente aparece cada vez más fragmentada y distribuida en células mínimas a partir de instantes, notificaciones, likes, mensajes, clics. Y aquí aparece lo que Berardi describe como una mutación antropológica y cultural que es consecuencia de ese consumo intensivo de información. Con esto Berardi se refiere a una transformación profunda en la composición psíquica, cognitiva y lingüística del campo social, pero también de los individuos. Es en este contexto que surge lo que Berardi llama la generación posalfabética, una generación de jóvenes formada no por el predominio de la lectura lineal y escrita, sino por un entorno saturado de pantallas, imágenes y flujos audiovisuales. Este nuevo ambiente tecnocognitivo reconfigura las formas de identidad y sensibilidad. Conduce para el autor a una cierta desensibilización y a un autismo social, donde la sobrecarga de estímulos informativos erosiona la empatía y la capacidad de sintonizar afectivamente con los otros. Entonces, para Berardi, los teléfonos inteligentes y las pantallas no son solo dispositivos técnicos o productivos, sino verdaderos entornos que moldean la atención, la sensibilidad, la subjetividad y la vida social contemporánea. El nudo de esta cuestión, si queremos pensar en el diálogo entre generaciones, si queremos pensar en la pedagogía y la educación, es que en el mundo contemporáneo la cuestión no tiene que ver, no está basada en la transmisión de contenidos, allí no está la dificultad. La dificultad no es transmitir contenidos de una generación a otra, sino que la dificultad está en poner en diálogo, poner en comunicación mentes que funcionan de manera incompatible, nos va a decir Berardi. Si con Berardi hablamos de una mutación cultural y antropológica profunda, ahora nos movemos a un plano similar pero distinto, el de la experiencia individual de la sociabilidad digital. Sisi Papacarixi fue una de las primeras que empezó a mirar las transformaciones del yo en el siglo XXI, fundamentalmente el surgimiento de un yo digital. En las redes contamos historias sobre quiénes somos y estas narrativas, realizadas en espacios digitales, nos conectan y afirman nuestra identidad. La autora, que es esta que ven en pantalla, analiza cómo las plataformas influyen en nuestra forma de relatar y experimentar el yo. Aquí lo que aparece es la idea del yo conectado. La identidad ya no es algo que simplemente heredamos o portamos, sino que se representa y se performa digitalmente. En cada publicación, en cada perfil, hay un proceso de selección, de curaduría, donde elegimos qué mostrar, cómo mostrarnos y para quién. Y esto gana terreno en el tiempo y en la vida cotidiana de las personas, produciendo en muchísimos casos un régimen de exposición permanente, lo que implica estar siempre en contacto con una audiencia que puede ser real o a veces incluso imaginada, y que valida o ignora nuestras presentaciones. Lo interesante es que en lugar de una identidad unificada, se produce una identidad múltiple y fragmentada. No nos mostramos igual en LinkedIn que en Instagram, en un grupo de WhatsApp que en Twitter o en los espacios presenciales. Esta autora nos invita a ver cómo esta lógica de autopresentación y performatividad transforma la subjetividad, volviéndola mucho más fluida y diversa, pero también más dependiente de la mirada y de la interacción con los demás. Las consecuencias de esto, bueno, con cada movimiento de ese yo digital se deja una huella digital que construye una suerte de doble de nosotros mismos. Algo así como una versión virtual de nuestra subjetividad que sirve para predecir lo que deseamos, lo que necesitamos o lo que vamos a hacer a continuación también. Ahora, si los creadores de estas autorrepresentaciones se han multiplicado infinitamente, pensemos desde el punto de vista del creador audiovisual profesional y a su vez desde el punto de vista de quien consume a diario estas autopresentaciones digitales. Les voy a leer un fragmento del texto No piensen por mí de Julieta Javif que ilustra bien las consecuencias.
El mes pasado fui a una charla de Lucrecia Martel en el Malva. Confesó que se duerme scrolleando videos, que uno la lleva a otro y que por eso su tiempo de descanso, como el de muchos, se ha pulverizado. Es como si el descanso, sugirió Martel, se hubiera convertido en algo inadecuado para este presente. Y eso termina deformando nuestro criterio como audiencia, por un lado, porque saltamos de un tutorial de maquillaje a cachorros corriendo por un campo, a Medio Oriente, en 2 minutos sin más, sin toma de decisión. Y como artistas, por el otro, porque el trabajo de narrar para personas que consumen todo aquello que se les ofrece, espectadores de cualquier cosa, es cuanto menos angustiante. No se pueden tener buenas ideas, ideas interesantes, profundas, que abran el juego al ritmo del algoritmo. Entonces, se genera contenido a paso más rápido que el que va a la cabeza, y así se publica igual, para no caerse del tablero. El tiempo está yendo a una velocidad que no es la nuestra, dijo Martel. Y como narrar requiere de muchísima conciencia del presente, el estado de alteración en que estamos impide que terminemos de absorber del todo bien para producir del todo bien. Por eso la calidad tiende a bajar, porque de forma tal vez involuntaria toma un papel secundario a la eficiencia. Y entonces, en lugar de las máquinas alimentarse de nosotros para evolucionar, nosotros nos vamos pareciendo más a las máquinas. ¿Qué sucede entonces con una persona que pasa cada vez más tiempo frente a una pantalla? ¿En qué cambia? ¿En qué se distingue? Sherry Turkle, profesora del MIT, puso su atención en el uso de pantallas y la sociabilidad digital, así como en sus consecuencias sobre aspectos como la conversación y la autorreflexión. Ella sostiene que, aunque estamos más conectados que nunca, nos estamos alejando de la conversación cara a cara. A este fenómeno lo va a llamar la fuga de la conversación. Sí, es el hecho de evitar cada vez más la interacción presencial porque preferimos la seguridad de la comunicación digital. El chat y el correo nos permiten editar, borrar y controlar nuestras expresiones, mientras que la conversación en vivo es impredecible y nos expone a situaciones. Las consecuencias para Turkle son profundas. Primero, la erosión de la empatía. ¿Sí? Solo en la interacción cara a cara aprendemos a escuchar, a captar matices y a ponernos en el lugar del otro. En segundo lugar, la pérdida de la soledad, el miedo al aburrimiento. Ya no sabemos estar a solas con nosotros mismos. Esto tiene consecuencias sobre nuestra capacidad de autorreflexión. La autorreflexión se reemplaza por la autopresentación constante. En tercer lugar, la atención dividida. ¿Sí? Estamos presentes físicamente, pero muchas veces con la mirada puesta en nuestro teléfono. Esto conduce a relaciones más superficiales en el ámbito de la familia, de la amistad, del amor, ¿sí? En donde cada vez más predomina el contacto rápido y sin fricciones. Por último, el deterioro en términos educativos y en el ámbito del trabajo. ¿Sí? La atención sostenida se degrada cada vez más y con esto se pierden aprendizajes, se pierden interacciones, colaboraciones. Entonces, vemos que se amplían las funciones y las cosas que podemos hacer con nuestros dispositivos, se amplía el número de pantallas, producimos mucha más información y ocupamos mucho más tiempo frente a estos dispositivos. Si antes el desafío consistía en acceder a la información, la dificultad estaba en la información era poder, hoy nos enfrentamos al desafío inverso. Una sobreabundancia de datos, estímulos y narrativas que compiten por nuestra atención. ¿Sí? Tal como dice Mindcheck en un texto que publicaron en el año 2023, en donde señalan que nuestro cerebro está procesando más datos de los que podemos imaginar. En promedio, una persona procesa hasta 74 GB de información al día a través de la TV, las computadoras y los diferentes... y cada año nuestro cerebro recibe un 5% más de información que el año anterior. Para dimensionarlo, hace apenas 500 años, 74 GB de información era lo que una persona altamente educada consumía en toda su vida. Además, solo en 2011 incorporamos 5 veces más información diaria que en 1986. Pero no solo consumimos grandes volúmenes de información, también los generamos. Sí, obviamente, no de algún lado sale esta información. De hecho, cada uno de nosotros produce más información que nunca en la historia de la humanidad. Y cierra con un interrogante.
¿Cuántos datos puede procesar realmente nuestro cerebro? En ese escenario de producción excesiva y consumo excesivo de información, ganan importancia dos conceptos, ¿sí? En primer lugar, el de attention span y el de economía de la atención, abordados ambos por Bruno Patiño. En un mundo donde la información se produce en exceso, lo escaso, como decíamos antes, ya no es el acceso a contenidos, sino la capacidad de atención de las personas. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales se convierten en dispositivos diseñados para capturar micromomentos de nuestra vida cotidiana. Si cada notificación, cada like, cada video corto, cada historia de Instagram es un intento de atraparnos durante unos segundos más. Como consecuencia, esto reduce nuestra capacidad de concentración, ¿sí? De poner nuestra atención en una sola cosa por un tiempo prolongado. Es decir, en términos de Patiño, reduce nuestro attention span. El movimiento de nuestra atención en función de la información que consumimos es lo que el autor denomina economía de la atención, ¿sí? Es un movimiento cada vez más rápido. Nuestra economía de la atención está configurada para una dinámica de consumo rápido, efímero, fragmentado, en donde el individuo ve modificadas sus formas de interacción y de relación social, también de conversación y sobre todo su capacidad de concentración. ¿Cómo es posible pasar 2, 3, 4 horas exclusivamente leyendo un libro, por ejemplo, cuando nuestra mente está acostumbrada al ritmo explosivo, acelerado y breve, por ejemplo, de Twitter? En la vida cotidiana tenemos muchas formas de ilustrar el funcionamiento, la distribución de nuestra economía de la atención. Por ejemplo, este fragmento de una entrevista a Fabrizio Ballarini sobre el teléfono en las aulas, donde él lo que nos dice es que todas las aplicaciones están basadas en generar una adicción, que hay mucha psicología cognitiva aplicada, mucha ciencia aplicada al desarrollo de estas aplicaciones. El problema es que si quiero mandar un mensaje de WhatsApp, hay otras 70 aplicaciones que me dicen: si estás en WhatsApp, mira LinkedIn, no chequeaste los mails, no viste los likes. En un segundo, ese mensaje de WhatsApp se transformó en un ciclo de aplicaciones que a mí como adulto me cuesta reprimir. Imagínate en una persona que no tiene el cerebro desarrollado, en referencia obviamente a los adolescentes y niños. Ahora, ¿son esas las únicas dimensiones que se transforman? No, la verdad es que las dimensiones de la subjetividad, de la vida cotidiana, en este contacto permanente con la cultura digital y con la reducción de nuestro attention span, son infinitas las dimensiones de nuestra vida que se transforman. Podemos plantearnos interrogantes, ¿sí?, sobre un montón de temas, entre ellos, por ejemplo, la memoria, el tiempo y la historia. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo percibe el tiempo un individuo con un caudal de información tan grande y acelerado rodeándolo a diario? ¿Qué es la memoria? ¿Cómo cambia la memoria? ¿Qué es la historia si cambian el tiempo y la memoria? Esteban Schmidt, un escritor que a mí me gusta mucho, reflexionó hace poco en uno de sus últimos envíos respecto a este tema en un pequeño párrafo, ¿sí? Después de un baiteo viene el olvido provocado por los nuevos baiteos. Nuestros cerebros son campos bombardeados sin descanso. O sea, digamos, ¿qué es lo que me tuvo interesado hace 2 semanas? No se puede saber. Solo llevando un diario íntimo se puede historiar nuestra atención. ¿Sí? A lo que refiere el autor es justamente a que con más información cambia nuestra capacidad de recordar, y a veces es muy difícil. Algo que pasó hace 2 semanas nos parece algo súper lejano, la pandemia nos parece algo que pasó hace millones de años, y esto tiene que ver con un cambio en la percepción del tiempo, ¿sí? Y si cambia el tiempo, cambia nuestra memoria y obviamente también las formas de entender la historia. Finalmente, otro elemento que se desprende de esta cultura de la autorrepresentación digital y de una economía de la atención ultra fragmentada tiene que ver con los estados de ánimo y la salud mental. Somos individuos con pantallas individuales que consultamos permanentemente y que a su vez consumimos fragmentos muy distintos y personalizados de una realidad social microfragmentada. Esto es muy distinto a ese grupo de individuos, a ese grupo de personas que discutían las noticias
frente a una misma pantalla en el living de una casa. ¿Sí? Configura individuos que se informan distinto, que atienden distinto y que sociabilizan distinto. Esto que acabo de escribir es lo que Patiño denomina unwelt. ¿Sí? Lo que mi algoritmo selecciona para mí puede no tener nada que ver con lo que selecciona para vos. Es decir, consumimos una realidad algorítmica menos unificada y mucho más fragmentada. Esto tiene tanto consecuencias virtuosas, en términos de libertades individuales, pero también consecuencias extrañas y peligrosas. Una de ellas tiene que ver con la exacerbación del narcisismo y los cambios acelerados en los estados de ánimo. Hay un libro, ¿sí? El Yo Extremo. Es un libro que aborda cómo las redes sociales y la saturación digital generan estados emocionales como la tristeza, los cambios acelerados en el autoestima, por ejemplo. Este es el libro más raro y lúcido y con mayor creatividad editorial que yo leí sobre este tema y necesitaría una clase entera para poder explicarlo, ¿sí? En la misma línea que este libro, que vincula cultura digital y estados anímicos, tenemos a un clásico sobre estos temas, que es quien publicó un libro llamado Tristes por Diseño, en donde argumenta que la tristeza en las redes no es accidental, sino parte del diseño mismo de las plataformas. Las plataformas digitales codifican estados afectivos como la tristeza, convirtiéndolos en una experiencia emocional constante y en bucle. Esto es lo que Loving va a llamar nihilismo de plataforma. Las redes sociales no solo distraen y fragmentan nuestra atención, sino que configuran nuestra autoestima y nuestros estados de ánimo como parte de la experiencia del usuario en línea, y esto es lo que va a sostener esta literatura. Bueno, para cerrar el módulo, elaboramos una conclusión. El aumento en la capacidad tecnológica y, obviamente por extensión, también en la capacidad humana para producir, procesar y mover información, y la interrelación de esto con la sociedad y la cultura ha provocado profundas transformaciones durante los últimos 20 años. En esa intersección entre cultura, sociedad y tecnologías digitales, también han sido transformados los medios de comunicación y nuestras formas de consumir información. Algunos autores señalan una mutación cultural y antropológica que se expresa en los formatos del lenguaje. Otros destacan los cambios en el ámbito de la conversación y la autorreflexión, señalando, por ejemplo, la pérdida de espacios de soledad y diálogo genuino. También hemos analizado el surgimiento de un yo digital, de una autorrepresentación narcisista y curada frente a una microaudiencia que observa y valida. En la misma línea hemos discutido la transformación de nuestra capacidad de concentración en un contexto regido por un mercado de la atención que extrae valor de cada uno de nuestros movimientos digitales. A esto se suma una preocupación transversal, la capacidad de los seres humanos para convivir con flujos crecientes y acelerados de información. Autores como Obrist o Loving se preguntan si este entorno no tiene efectos negativos sobre el estado de ánimo, la autoestima y en general sobre la salud mental. Los cambios en la convivencia, la sociabilidad y la subjetividad que hemos repasado tienen además consecuencias políticas. El votante se transforma, al igual que las formas de gobernar y de representar. En este escenario, la configuración de plataformas que compiten por un mercado global de la atención abre un interrogante político que pone en cuestión la capacidad de los estados y se sintetiza en la noción de guerra de plataformas. Por último, se abre una pregunta clave para las instituciones educativas. Si los propios actores que participan en el aula han cambiado en dimensiones tan sustanciales para el proceso educativo como la concentración, la lectura, el diálogo, el uso de fuentes de información y la producción de conocimiento, debemos repensar nuestras estrategias. ¿Cómo educar en este contexto? ¿Qué formas de interacción fomentar? ¿Usar más tecnología o menos tecnología? Son algunas de las preguntas que nos podemos... Bueno, con esto hemos llegado al final de este video, espero que lo hayan disfrutado. Sobre los autores, tengan en cuenta que aquí presentamos una versión muy sintética de algunos de sus trabajos. Son autores con muchísima trayectoria, muchísimo trabajo empírico y desarrollo teórico de décadas detrás. Aquí presentamos una síntesis, nos centramos más que nada en los aspectos críticos que ellos
elaboran sobre el desarrollo de las tecnologías digitales. Sin embargo, varios de estos autores tienen una visión optimista y encuentran virtudes en el desarrollo de las tecnologías. Aquí, por obvias razones, nos concentramos en los aspectos críticos o analíticos o de diagnóstico que estos autores realizan sobre estos temas. Los espero en el campus con la actividad 2 referida a este módulo y finalmente en el módulo 3, que es el último de este curso, en donde también vamos a presentar un video de estas características y una actividad. Agradezco nuevamente, nos vemos la próxima.